El jardín mágico. Susana era una niña curiosa y aventurera que pasaba mucho tiempo en casa de su abuela. Su abuela tenía un jardín lleno de plantas y flores que Susana adoraba, ya que le encantaba observar cómo crecían y se transformaban con el paso de los días. La abuela de Susana era una mujer sabia y cariñosa, a la que le gustaba pasar tiempo con su nieta y enseñarle cosas nuevas sobre la naturaleza. En el jardín de la abuela, Susana se sentía como en un mundo mágico, lleno de colores y formas que la fascinaban. Un día, mientras su abuela estaba en la casa preparando el té, Susana decidió aventurarse más allá de las plantas que ya conocía y explorar una zona del jardín que aún no había visto. Fue así como Susana descubrió un camino que la llevó a una parte del jardín que nunca había visto. Allí, Susana encontró un duendecillo travieso que se escondía entre las flores y que la llevó por un sendero secreto hacia una flor especial que brillaba con un extraño esplendor. Susana se acercó curiosa y descubrió que era una flor mágica capaz de hacer realidad cualquier deseo que se le pidiera. Emocionada por su hallazgo, decidió pedir un deseo, pero el duendecillo le advirtió sobre las consecuencias de usar la flor mágica sin cuidado. Ella, sin embargo, no le hizo caso y se dispuso a hacer realidad todos sus deseos en el jardín mágico. El duendecillo llevó a Susana por un sendero secreto hacia una parte del jardín que ella no conocía. Allí se sorprendió al descubrir un lugar mágico lleno de plantas y flores diferentes a las que ella estaba acostumbrada a ver. Se acercó a una flor especial que brillaba con un extraño resplandor y se dio cuenta de que era una flor mágica capaz de hacer realidad cualquier deseo que se le pidiera. Estaba emocionada y decidió pedir un deseo al duendecillo. Este, sin embargo, le advirtió que debía tener cuidado con los deseos que pidiera, ya que la flor mágica era muy poderosa y sus efectos podrían ser impredecibles. Pero Susana, entusiasmada por la idea de hacer realidad sus deseos, le aseguró al duendecillo que sabía lo que hacía y que sería cuidadosa. Así, comenzó a hacer realidad todos sus deseos en el jardín mágico. Pidió tener alas para poder volar y de repente se encontró flotando por el aire, rodeada de mariposas y pájaros. Pidió ser la reina del jardín y de repente todas las plantas y flores se inclinaron ante ella. Pero mientras más pedía Susana, más se daba cuenta de que no estaba disfrutando realmente del jardín mágico. Se dio cuenta de que había perdido la capacidad de disfrutar las cosas simples de la vida, como jugar con su abuela, disfrutar de la brisa fresca en su cara o simplemente observar la belleza de las flores sin pedir nada a cambio. El duendecillo trató de hacerle ver a Susana que los deseos no eran realmente lo que la hacía feliz, sino más bien la capacidad de disfrutar lo que ya tenía en su vida. Pero ella, en su afán de hacer realidad sus deseos, no le hizo caso y siguió pidiendo más y más. Susana se había adentrado tanto en su deseo de hacer realidad todo lo que se le ocurriera en el jardín mágico que comenzó a olvidar la realidad fuera de él. Pasaba todo el tiempo en el jardín mágico y dejó de lado sus responsabilidades en el mundo real. Un día, al salir del jardín, se dio cuenta de que había dejado de lado su escuela y su familia. Además, notó que el jardín mágico ya no era tan atractivo como antes. Las flores ya no brillaban tanto y el aire no tenía el mismo aroma. Fue entonces cuando entendió que había perdido el interés por la vida real y que su búsqueda de deseos había tenido consecuencias negativas en su vida. Se sintió triste y confundida y comenzó a extrañar su vida antes de conocer el jardín mágico. Se acordó de su abuela
y de los momentos felices que habían pasado juntas en su jardín. Decidió que era hora de dejar de pedir deseos y de volver a hacer su vida normal. Con la ayuda del duendecillo, Susana logró salir del jardín mágico y volvió a su vida cotidiana. Al principio, le costó adaptarse, pero poco a poco comenzó a disfrutar de las cosas simples de la vida nuevamente. Aprendió que los deseos no siempre son la respuesta a la felicidad y que es importante valorar lo que ya se tiene en la vida. Desde entonces, Susana visitaba a su abuela todos los días en su jardín, pero esta vez sin pedir nada a cambio. Simplemente disfrutaba de la compañía de ella y de la belleza del jardín tal como era. Y aunque de vez en cuando pensaba en el jardín mágico, ya no le daba la misma importancia que antes. Aprendió una gran lección sobre la felicidad y la importancia de valorar lo que se tiene. Después de su experiencia en el jardín mágico, Susana se dio cuenta de que había estado perdiéndose muchas cosas importantes en la vida real. Se había dado cuenta de que la felicidad no se encontraba en los deseos que pedía, sino en las pequeñas cosas cotidianas que antes había dado por sentado. Decidió que a partir de ese momento iba a valorar más las cosas que tenía, como su familia, amigos y educación. También aprendió que es importante ser agradecido por lo que se tiene y que, aunque es bueno tener sueños y metas, también es importante disfrutar del camino que se recorre para alcanzarlos. Además, se acordó del duendecillo y del jardín mágico y sintió nostalgia por ello. Decidió que, aunque no podía volver a entrar al jardín mágico, podía honrar su experiencia en él, creando un jardín propio en su casa. Así que, con la ayuda de su abuela, empezó a cultivar plantas y flores en su patio trasero. A medida que el jardín crecía, Susana descubría nuevas plantas y flores y se maravillaba con la belleza de cada una de ellas. Compartía su conocimiento con su abuela, quien se mostraba encantada por el entusiasmo de Susana. Finalmente, el jardín se convirtió en un lugar especial para ella y para su familia. Todos disfrutaban de la belleza y tranquilidad que se respiraba en él, y Susana aprendió que la verdadera magia no está en los deseos, sino en las cosas simples y hermosas que se encuentran en la vida cotidiana. A pesar de que ella había aprendido una importante lección sobre la felicidad y el valor de lo que se tiene en la vida real, seguía sintiendo curiosidad por el jardín mágico y por el duendecillo que lo habitaba. A menudo se preguntaba si algún día volvería a encontrar el camino hacia él. Mientras paseaba por el parque cerca de su casa, un día Susana notó un destello brillante entre los árboles. Se acercó para ver de qué se trataba y se dio cuenta de que era una pequeña puerta de madera, similar a la que había visto en el jardín de su abuela. Sintió una extraña emoción, como si algo dentro de ella supiera lo que se encontraba detrás de esa puerta. Con curiosidad, la abrió y se encontró de nuevo en el jardín mágico. Aunque había pasado mucho tiempo desde su última vez, todo parecía igual que antes. Las flores brillaban con luz propia y el aire estaba lleno de fragancia. Entonces, el duendecillo se acercó a ella y la saludó con una sonrisa. «Hola, Susana, ¿qué tal te ha ido todo?», preguntó él. Susana se sintió feliz de volver a verlo y de estar en el jardín mágico de nuevo. Pero esta vez, en lugar de pedir deseo, simplemente disfrutó del momento y de la compañía de él. «Ha ido muy bien», respondió Susana. «He aprendido mucho sobre la felicidad y la importancia de valorar lo que se tiene». El duendecillo asintió con la cabeza. «Eso es muy importante, Susana, pero también es importante tener sueños y metas en la vida. No olvides que el jardín mágico siempre estará aquí para ti cuando necesites un poco de magia y fantasía en tu vida». Susana sonrió y se despidió del duendecillo. Salió del jardín mágico sintiéndose más feliz y agradecida que nunca, sabiendo que había aprendido una valiosa lección que la acompañaría para siempre. Desde entonces,
Susana visitaba el jardín mágico de vez en cuando, pero esta vez lo hacía por el simple placer de estar allí y de disfrutar de su belleza. Sabía que había un equilibrio entre la vida real y la fantasía y que ambos mundos eran importantes para su felicidad.